una superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. en su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán intentaba un plan suicida para escapar del foso de la muerte, donde en compañía del pequeño Solín los habían hecho caer aquellos esqueletos vivientes que los atacaran con lanzas en ristre en el túnel de la cripta subterránea. El único contacto al exterior que tenía aquella oscura celda era una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero. Una furiosa tormenta se abatía contra los páramos. Los relámpagos y rayos rasgaban las sombras de la noche y Calimán intentaba un plan suicida para escapar de la celda. Trataba de formar un campo magnético colocando una lanza metálica contra los barrotes de acero de la ventana. De esa manera tenía la esperanza de atraer un rayo que fulminara los barrotes e iba a aprovechar la descarga eléctrica de un rayo para escapar. Era un plan suicida porque automáticamente se convertía en un pararrayos humano que iba a soportar la descarga de millones de voltios. Antes había ordenado al pequeño Solín que se alejara de la ventana y que se tirara al suelo boca abajo, cubriéndose la nuca con las manos entrelazadas. De esa manera ofrecería menos resistencia a la fuerza del impacto cuando el rayo cayera en la celda. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían la lanza justo a la mitad, donde había enredado su turbante de seda para evitar ser carbonizado por la electricidad. ¡Prepárate, Solín! Creo que lo estoy logrando. Siento una extraña vibración en todo el cuerpo. Estoy creando una zona magnética que atraerá un rayo. Los relámpagos y truenos hacían retumbar los muros de la celda. Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo, continuaba frotando la lanza contra los barrotes de acero. El pequeño Solín levantaba la cara para ver a su amigo. ¡Señor! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡No te levantes! Estoy seguro que pronto caerá un rayo aquí. Mira, tengo el cabello erizado. Todo mi cuerpo está magnetizado. Era una escena asombrosa. El campo magnético que Calimán creaba al frotar los metales hacía que su rizado cabello se erizara en forma increíble. Hasta los vellos de sus musculosos brazos estaban erizados. Calimán sentía que un gran peso lo aplastaba. Estaba próximo a caer un rayo sobre él. ¡Ya viene, Solín! La atmósfera está cargada de electricidad. Todo mi cuerpo vibra. Mis cabellos están erizados. Hay un extraño resplandor en el calabozo. ¡Calimán! ¿Qué va a pasar? ¡Quieto, Solín! ¡Quieto! Calimán, convertido en un pararrayos humano, permanecía inmóvil junto a la ventana. Sus manos aferradas a la lanza continuaban frotándola contra los barrotes de acero. Había creado una zona magnética, un campo de electricidad que atraería un rayo. Todo su cuerpo estaba impregnado de electricidad. Los truenos retumbaban como cañonazos y el resplandor de los relámpagos iluminaba el calabozo. De pronto, un sonido sordo aturdió a Calimán. ¡Cuidado, Solín! ¡Cuidado, ya viene! El calabozo se iluminó como si el sol penetrara de pronto. El rostro de Calimán se iluminó también. Sus azules ojos se abrieron desmesurados. Su cuerpo atlético se paralizó y...
rasgó la tormenta. Un brillo cegador apareció en el calabozo. Las paredes se estremecieron como si fueran de papel y Calimán fue lanzado contra los muros como frágil muñeco de trapo. Calimán se estrelló contra uno de los muros, lanzado por la fuerza de millones de voltios descargados en el rayo. El pequeño Solín sintió un zumbido en las orejas y su cuerpo voló impulsado por la fuerza de los elementos. El brillo cegador del rayo iluminó durante algunos segundos el calabozo y luego se fue apagando poco a poco. La tormenta siguió a su ritmo normal allá afuera, azotando los páramos, y dentro del calabozo las sombras volvieron a invadir todos los rincones. Las paredes retumbaban con el eco de los truenos, pero no había la menor señal de vida. Junto a uno de los muros estaba Calimán, inmóvil, inconsciente. Su poderoso cuerpo, que había recibido el impacto de millones de voltios, estaba inmóvil. Ningún ser humano podía resistir la fuerza de un choque de tal magnitud y Calimán estaba derrumbado contra el muro. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban flácidos y a poca distancia de él, el pequeño Solín permanecía inconsciente. Al ser lanzado contra el muro por la fuerza del impacto del rayo, había quedado ahí inmóvil, inconsciente, tal vez muerto. Tal vez muertos los dos, Solín y Calimán. La tormenta continuaba descargando su furia contra los páramos. A la luz de los relámpagos se iluminaba el siniestro castillo de Boyer, cuyas viejas paredes retumbaban como si fueran a caer bajo el estruendo de los rayos. El inspector Douglas avanzaba penosamente entre aquella cortina de agua y el viento huracanado que le azotaba el rostro. Vaya nochecita. Nunca en mi vida había visto una tormenta tan impresionante como esta. Allí se ve ya el dichoso castillo de Boyer, donde seguramente estará Calimán. Con gusto regresaría ahora al pueblo, pero no lo haré. Así tenga que ir hasta el fin del mundo, atraparé a Calimán. El inspector, sin dejar de empuñar su revólver, continuó avanzando entre la tormenta. Se detuvo frente a la gran puerta principal del castillo y sus ojos se escudriñaron en busca de algún ser humano. ¡Mil diablos! No se ve a un alma por aquí. Tal parece que este viejo castillo es una gran tumba de piedra. Ahora me doy cuenta del por qué todos los aldeanos sienten temor a estas zonas. El aspecto de este castillo es impresionante. De pronto, una sombra apareció junto a la puerta principal del castillo y el inspector reaccionó de inmediato. ¿Quién está allí? Responda. ¿Quién es? Mi nombre es Jorvik. Jorvik. El jorobado avanzó lentamente hacia el inspector. En la mano izquierda sostenía una lámpara de aceite, mientras que en el brazo derecho brillaba su garfio de acero. El inspector hizo un gesto de repulsión al ver a aquel hombre contrahecho y... ¿Es este el castillo de Boyer? Lo es. Y debo preguntar, ¿quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Soy el inspector Douglas y quiero ver al conde Bartok. Mi señor no recibe extraños. Regrese por donde ha venido, señor inspector. Parece que no ha comprendido mis palabras. He dicho que deseo ver al conde Bartok. Y es una orden. El inspector Douglas levantó el revólver apuntando al pecho de Jorvik. La mirada del sabueso demostraba decisión absoluta y el jorobado sonrió maliciosamente. Jorvik solo recibe órdenes de su señor, el conde. Nadie puede interponerse a la ley. En esta tierra no hay más ley que la que impone mi señor, el conde Bartok. Sin embargo, accederé a su petición. La tormenta durará toda la noche y es peligroso que ande usted solo por estos lugares.
Sea bienvenido al castillo de Boyer. Lo llevaré a presencia del señor conde Bartok. Sígame usted, por aquí. Jorvik avanzó hacia la gran puerta. El inspector lo siguió sin dejar de empuñar el revólver. Traspusieron el zaguán y... los goznes enmohecidos dejaron escapar un chirrido que semejaba a un lamento humano. El inspector Douglas miró en torno. Estaba en el gran salón recibidor del castillo, donde las tinieblas se enseñoreaban en todos los rincones. Jorvik avanzó alumbrando con la lámpara de aceite. Los pasos de ambos resonaban en eco entre la soledad de aquel recinto. Vaya sitio más extraño, ¿eh? Por lo visto, el señor conde vive entre las ruinas. No hay siquiera luz eléctrica. El señor conde desprecia todo aquello que signifique modernismo. Las luces de los candelabros son suficientes para iluminar el castillo. Conserva estos salones tal y como los utilizaron sus ilustres antepasados. Dígame, amigo, ¿cuánto tiempo lleva usted de servir en este castillo? ¿Cuánto tiempo? El factor tiempo no cuenta en estos lugares, inspector. Pronto se dará cuenta de que cada segundo puede ser interminable, o que la vida se acorta en un instante. No comprendo sus palabras. ¿Son acaso una amenaza? Todas sus preguntas encontrarán respuesta cuando esté frente a mi señor, el conde Bartok. Quédese aquí. Aguarde que voy a anunciar su presencia. Espere. Necesito que me diga lo que... Vaya tipo más extraño. Dijo cosas que no comprendí y luego se alejó entre las sombras. No puedo negar que su aspecto es repulsivo. Todo esto parece parte de una novela de misterio. Un castillo abandonado, una noche de tormenta, un criado de aspecto repulsivo y un hombre misterioso, el conde Bartok, quien según Calimán es un vampiro humano. ¡Wow! ¡Supercherías! El inspector Douglas se dejó caer en uno de los grandes sillones de terciopelo. Lentamente guardó el revólver entre sus ropas y encendió su pipa en actitud de espera. Bien, esperemos tranquilamente a que se presente ese hombre. Ojalá y pueda darme noticias del paradero de Calimán. El humo de la pipa se elevó en espiral. El inspector, con las ropas mojadas, respiró tranquilamente recargándose en el respaldo del amplio sillón, cuando... ¿Qué fue eso? ¿Un tejido humano? Sí, partió de allí, de ese pasillo sumido en las sombras. ¡Diablos! Creo que debo investigar. El inspector Douglas se levantó del sillón como impulsado por un resorte. Sus ojos escudriñaron entre las sombras de un largo pasillo de donde había brotado aquel quejido humano. Escuché claramente. Un quejido humano que... Vamos. Tal vez las sospechas de Calimán se confirmen y esto sea el nido de un criminal. El inspector avanzó por el pasillo entre las tinieblas. Sus ojos se movían de un lado a otro tratando de descubrir algo. Sus pasos resonaban extrañamente. Avanzaba por el largo pasillo que semejaba el camino hacia una tumba. Tal vez todo fue producto de mi imaginación. Me he dejado impresionar por los acontecimientos y los nervios me traicionaron. Sin embargo... Ahí está de nuevo. Ahora no hay duda. El tejido brotó de esta puerta. El inspector avanzó hasta una puerta que permanecía cerrada.
Luego empuñó el revólver en actitud decidida y abrió lentamente el viejo picaporte. Dio unos pasos y se detuvo sorprendido al ver... Una mujer. Está allí sentada en un gran sillón de terciopelo rojo. Viste ropas elegantes y antiguas. ¿Quién es? ¿Será una estatua? ¿O se trata de un ser viviente? El inspector avanzó más. Frente a él, en actitud inmóvil, estaba la hermosa Rue de Tournelle, con un rictus de angustia reflejado en el rostro, invadida de una palidez que la hacía ver como una estatua de cera. Vive. Puedo ver cómo su pecho se dilata con respiración ahogada. Señorita. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Hable. Tal vez pueda ayudarla. ¿Quién es usted? Responda. Rue de Tournelle permanecía inmóvil, con las manos crispadas en los brazos del sillón, con el rostro pálido y sus ojos vidriosos fijos en un punto lejano. El inspector pasó la mano frente a los ojos de la hermosa muchacha y... Creo que está bajo los efectos de un fuerte narcótico, o bajo el dominio de una mente superior. Hipnotizada. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Qué le pasa? ¿Puedo ayudarla? ¿Qué tiene? Hable, por favor, responda. No puedo contestar a esas preguntas, amigo mío. Una voz fría y autoritaria resonó a espaldas del inspector, y el investigador volteó rápidamente. Bajo el marco de la puerta estaba el conde Bartok. ¿Quién es usted? El conde Bartok. Bienvenido a mi casa, señor inspector Douglas. Confieso que la presencia de un forastero y sobre todo un policía me causa asombro. ¿En qué puedo servirle? El inspector miraba extrañado a aquel hombre extremadamente delgado y alto, vestido con mallas negras de pies a cabeza y arrastrando una larga capa escarlata. Se impresionaba al ver aquel rostro cadavérico donde los verdosos ojos permanecían fijos en él. Debo hacerle varias preguntas, señor conde Bartok. Pero antes, explíqueme lo que le pasa a esta mujer. Parece enferma. Enferma. Se equivoca, inspector. Permítame presentarle a la señorita Ruth de Tournelle, mi prometida. ¿Su prometida? El conde avanzó hacia la joven Ruth, y al contacto de sus manos, la angustia que sufría la muchacha desapareció en el acto. Querida, debe saludar al señor inspector de policía. Oh, por supuesto. Señor inspector, es un verdadero placer recibirlo esta noche. ¿Ha tenido buen viaje? Qué extraño. Hace un momento ella se quejaba dolorosamente y su rostro expresaba una angustia infinita. Estaba aquí, inmóvil, temblorosa, como hipnotizada. Y ahora... Oh, créame que jamás me he sentido tan bien como ahora. Soy la mujer más feliz del mundo, como lo son todas aquellas que van a casarse con el hombre amado. Es extraño. Muy extraño. Y ahora, señor inspector, ¿para qué deseaba verme? Debo hacerle unas preguntas, señor conde. Dígame, ¿conoce usted a un hombre llamado Calimán? ¿Calimán? He oído ese nombre antes. Según dicen en el pueblo, es un hombre peligroso. Un delincuente, me parece. ¿Calimán? ¿Calimán? Oh, sí. Recuerdo ese nombre. Calimán es... Calma, querida. Calma. No hables más. ¿Entiendes? No hables más. Debes descansar. Descansar. Sí. Debo descansar. Descansar. Parece que el nombre de Calimán la angustia. En parte es cierto. Todos en el pueblo aseguran que Calimán asesinó a una pobre muchacha. ¿Y usted piensa lo mismo? A mí no me interesa nada de lo que suceda lejos de ese castillo. Si ese hombre, Calimán, es un asesino,
Ya se encargará la justicia de él. ¿Usted lo persigue? Sí, desde Londres. Hay firmes sospechas de que él mató a un hombre para robarle una valiosa esmeralda. Oh, qué interesante. Continúe. Seguí su rastro hasta este lugar. Lo tuve en mis manos, pero logró escapar. Sospecho que está oculto en este castillo. Sus sospechas resultarán infundadas, inspector. Nadie se atreve a cruzar los páramos. Nadie entra a mis propiedades. ¿Yo logré hacerlo? Oh, sí. Y tuvo mucha suerte. Según dicen, en los páramos atacan unos extraños seres. Los vampiros humanos. El inspector miró interrogante al conde Bartók y... ¿Usted cree en la existencia de los vampiros humanos? Oh, por supuesto que no. Solo son supersticiones, tonterías, leyendas. El pueblo es muy ignorante. Sin embargo, ha habido víctimas. Mujeres sobre todo que han aparecido muertas con la huella de 2 colmillos en el cuello. Por estas tierras abundan los lobos, inspector. Y al atacar clavan sus colmillos en las gargantas. Al menos que piense que ese hombre, ese delincuente llamado Calimán, sea un vampiro humano. No, es un vulgar asesino y nada más. Será mejor que regrese al pueblo a buscarlo antes de que cometa más crímenes. Sí, lo haré. Otra cosa, señor conde. En días pasados ha venido alguien más a este castillo. Un hombre llamado Smith. ¿Smith? No. Le repito, inspector, que no acepto la visita de nadie. Soy amante de la soledad y el silencio. Sí, comprendo. Me dejé engañar por Calimán, pero ya lo encontraré. Eso ni dudarlo. Señor conde, me marcho. Ha sido un placer conocerlo, inspector Douglas. Y recuerde, tuvo usted mucha suerte al poder llegar a este castillo. No abuse de su suerte. Es un consejo. Buenas noches, señor conde. Buenas noches, señorita de Tornel. Buenas noches. Buenas noches. Hasta nunca, inspector Douglas. Mi criado Jorvik lo acompañará hasta la puerta. Buenas noches. Buenas noches, señor conde. El conde Bartók miró alejarse al inspector y luego reaccionó con sonrisa enigmática hacia Ruth de Tornel. Mi adorada Ruth, estuvo usted magnífica. Sus ojos me hipnotizan. Me hipnotizan. ¿Cómo podrá salvarse Ruth de Tornel del dominio del conde Bartók? El inspector Douglas no descubrirá que aquel siniestro personaje es el asesino. ¿Qué ha pasado con Calimán y Solín, prisioneros en el foso de la muerte? ¿Han sido fulminados por el rayo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.